el guión reescrito en español, manteniendo todos los puntos clave y números, pero con una redacción completamente nueva para generar suspenso y claridad, sin encabezados y con las correcciones solicitadas. Tiene exactamente 18 meses. Ese es el plazo del que dispone para reajustar su cartera de inversiones antes de que se produzca la próxima gran transferencia de riqueza, un evento que moverá fortunas desde aquellos que no estén listos hacia los que sí lo estén. No le estoy hablando de 2 años ni de 5. El plazo es de 18 meses. Llevo 50 años analizando los ciclos de deuda. Fui yo quien anticipó la crisis de 2008. Predijo el colapso de las empresas.com. Y en este preciso instante, cada una de las señales que monitoreo está parpadeando en rojo intenso. Nos encontramos en la 7ª etapa de un ciclo de deuda de 8 fases. La última etapa es la que aniquila entre el 50% y el 60% de las carteras de inversión tradicionales, pero no tiene por qué destruir la suya. Existen 4 tipos de inversiones que logran sobrevivir a lo que se avecina solo 4. Y en los próximos 20 minutos les revelaré cuáles son, por qué son efectivas y cómo puede adquirirlas antes de que esa ventana de oportunidades se cierre silenciosa y definitivamente. Esto es lo que nadie le está contando. Estos ciclos ocurren cada 75 a 100 años. El último tuvo lugar en las décadas de 1930 y 1940. Y cuando llegan a su fin, no lo hacen de forma pacífica. Dreens y Debrat, Massond, en las manos de quienes poseen los activos equivocados a quienes poseen los correctos. Le voy a mostrar con todo detalle cuáles son esos 4 activos. Le explicaré por qué son los únicos que protegen su patrimonio cuando todo lo demás se derrumba y cómo puede reestructurar su cartera antes de que sea demasiado tarde. Permítame contarle una historia que le hará comprender por qué esto es más importante que cualquier otra cosa que vaya a escuchar este año. 2006 conocí a un hombre llamado Richard. Tenía 54 años y era un ingeniero de éxito. A lo largo de 30 años de ahorro disciplinado, había logrado acumular $18 millones. Seguía al pie de la letra todos los consejos financieros convencionales, una cartera con un 60% en acciones y un 40% en bonos. Rally firmas de gestión de patrimonios a la que pagaba casi $20 al año en comisiones para que le dijeran que mantuviera el rumbo. Me senté con Richard en mi oficina. Dije lo mismo que le estoy diciendo a usted ahora. Estamos en la fase final de un ciclo de deuda. El mercado inmobiliario está sobreendeudado. Los bancos tienen en sus balances activos tóxicos que nadie es capaz de valorar. Se aproxima una crisis. Es imperativo que mueva su capital hacia los 4 activos que realmente sobreviven a estos cataclismos. Richard no me hizo caso. Su asesor le dijo que yo era un alarmista. Le mostraron gráficos que se remontaban 40 años atrás, demostrando que las acciones siempre se recuperan. Le aseguraron que los fundamentos económicos eran sólidos. Le dijeron que la diversificación lo protegería. Le insistieron en que mis preocupaciones eran exageradas, así que Richard mantuvo el rumbo. Llegó el año 2007, el mercado continuó su ascenso. Richard se sintió reivindicado, su cartera alcanzó los $21 millones. Empezó a hacer planes para una jubilación anticipada. Su esposa ya había elegido una casa de vacaciones en Florida. Reservaron un crucero por el Mediterráneo para el año siguiente. Y entonces golpeó el 2008.
La cartera de Richard se desplomó un 54% en 18 meses. Esos 21 millones de dólares se convirtieron en 970. Todo lo que había construido durante 3 décadas reducido a la mitad. Tenía 56 años. Su asesor le dijo, no entre en pánico, no venda, el mercado se recuperará. Pero Richard ya no tenía tiempo, necesitaba que ese dinero generara rendimientos para su jubilación. El mercado no se recuperó hasta 2013. Para entonces ya tenía 61 años. Sus cálculos para la jubilación mostraban que le faltaban más de $800 para alcanzar su objetivo. Postergó su jubilación a los 65, luego a los 67 y finalmente a los 70. Vi a Richard el año pasado, ahora tiene 72 años y sigue trabajando. No porque no le queda más remedio. La casa en Florida nunca se materializó. El crucero por el Mediterráneo jamás zarpó. Sus años dorados se convirtieron en sus años laborales. Y esto es lo que más me duele. Richard no fue un necio, no fue imprudente, siguió las reglas, confió en los expertos, hizo todo lo que la sabiduría convencional le indicó que hiciera y eso lo destruyó. El asesor que le recomendó mantener el rumbo se jubiló a los 58, vive en Palm Beach y ahora juega al golf 5 días a la semana. No permita que le ocurra lo mismo que a Richard. Permítame explicarle qué está sucediendo exactamente en este momento y por qué le quedan quizás 18 meses para reposicionar su cartera de jubilación. La economía no es un sistema aleatorio. Es una máquina. Y esa máquina funciona gracias a 3 fuerzas: el crecimiento de la productividad, los ciclos de deuda a corto plazo y los ciclos de deuda a largo plazo. El crecimiento de la productividad es fácil de entender. Estamos generando más valor por persona este año que el anterior. Si la respuesta es sí, la economía crece. Si es no, se estanca. Los ciclos de deuda a corto plazo duran entre 5 y 8 años. La economía se expande. La gente pide dinero prestado y lo gasta. La economía se sobrecalienta. Los bancos centrales suben los tipos de interés. Endeudarse se vuelve más caro y el gasto se frena. La economía se contrae. Los bancos centrales bajan los tipos y el ciclo se repite. Por eso vemos recesiones cada 7 o 10 años. No es casualidad, es la máquina completando su ciclo. Pero hay un tercer ciclo, uno que opera por debajo de los otros y que la mayoría de la gente nunca llega a ver, el ciclo de deuda. Y a lo largo de décadas la deuda se va acumulando. Deuda gubernamental, deuda corporativa, deuda de los consumidores, todo va sumando año tras año y finalmente se llega a un punto en el que la deuda se vuelve insostenible, ya no se pueden pagar los intereses. No se puede crecer lo suficiente para superarla. No se puede refinanciar tipos más bajos porque los tipos ya están en mínimos históricos. Ese es el punto en el que nos encontramos ahora mismo, en 2026. La deuda total de Estados Unidos, sumándole al gobierno, las empresas y los consumidores, supera los 90 billones de dólares. La deuda pública por sí sola es de 38 billones. Eso equivale al 125% del PIB. El gobierno federal ya gasta más de $1 billón al año solo en pagar los intereses de la deuda existente. Más de la defensa, más de en hogar, más de las infraestructuras. En pagos de intereses. Cuando el coste de los intereses supera el gasto en defensa por primera vez en la historia. Moderna. Eso le está indicando algo crítico. La carga de la deuda es insostenible. Y aquí está el problema
Cuando se llega al final de un ciclo de deuda a largo plazo, solo quedan tres opciones. La opción 1 es el impago default. Gobiernos, empresas e individuos dejan de pagar sus deudas. Quiebras, destrucción masiva de la riqueza. La opción 2 es la reestructuración. Las deudas se renegocian. Usted debía $100 y ahora debe 50 pagar en 20 años. Payne Moserin da cuenta de que si usted es el prestamista, acaba de perder la mitad de su dinero. La opción 3 es la inflación. Se imprime suficiente dinero como para que la deuda en términos reales pierda su valor. Usted debía $100 en 2020. Para 2030 esos mismos $100 son calderilla porque la moneda se ha devaluado. Fantástico si es usted un deudor. Catastrófico si es un ahorrador. Y adivina ¿qué opción eligen siempre los bancos centrales? La inflación. Todas las veces nunca lo admitirán abiertamente. Lo llamarán expansión cuantitativa, estímulo o acomodación monetaria o cualquier otro término que suene menos aterrador, pero no es más que imprimir dinero. Crear moneda de la nada para devaluar la deuda. Y cuando hacen eso, los dólares que tienen en su cuenta bancaria, los dólares de sus cuentas de jubilación, los dólares que ha estado ahorrando durante 30 años, compran menos, mucho menos. He estudiado 500 años de historia económica, he mapeado cada ciclo de deuda importante desde el Imperio holandés. El patrón es siempre el mismo. En la década de 1930, no solo las acciones fueron destruidas, los bonos del gobierno entraron en impago, los bonos corporativos entraron en impago masivamente. Las acciones cayeron un 89% desde su punto máximo hasta el mínimo. Únicas personas que preservaron su riqueza fueron las que poseían 4 tipos específicos de activos: oro físico, empresas con poder de fijación de precios, valores gubernamentales a corto plazo y tierras agrícolas productivas. En la década de 1970, el mismo patrón se repitió. Los bonos fueron destruidos por la inflación. El bono de 10 años perdió más del 60% de su valor real entre 1970 y 1980. Las acciones prácticamente no se movieron durante una década, pero sí alecal entre el 7% y el 9% anual. El poder adquisitivo real de los inversores en bolsa se redujo en más del 50%. Aldi Analytic, sure per principios de la década de 1980 fueron 13 años de rendimientos nulos. 13 años viendo cómo su poder adquisitivo se evaporaba mientras los asesores decían mantenga el rumbo. Pero 4 tipos de activos se dispararon. El oro pasó de $35 por onza a 850, un rendimiento de 24 veces su valor. La empresa con poder de fijación de precios, como las energéticas, vieron cómo sus ingresos aumentaban un 700%. Los bonos del tesoro a corto plazo, Prudie-Hinterkleppen y opcionalidad y las tierras agrícolas duplicaron y triplicaron su valor. El patrón se repite cada 75 o 100 años. Cuando los ciclos de deuda terminan, los activos de papel se colapsan. 4 tipos de activos mantienen su valor. Ahora, déjeme hablarle de otra persona. Una mujer llamada Margaret se puso en contacto conmigo en 2011, 3 años después de la crisis financiera. Orin da enoquen al corazón.
Ella está convencida de que el estrés de ver cómo sus ahorros se desvanecían contribuyó a su muerte. Ha ahorrado $4 millones para cuando él se jubiló a los 65 años. Su asesor les había colocado en una típica cartera equilibrada con un 70% en acciones para el crecimiento y más de $100. Marido no pudo soportarlo. Se despertaba a las 3 de la madrugada para comprobar el saldo de su cuenta. Dejó de comer adecuadamente. Su salud se deterioró rápidamente. Margaret me escribió porque quería que otras personas entendieran algo. El coste real de seguir los consejos convencionales no es solo el dinero. Son años de su vida. Es su salud. Es ver sufrir a alguien a quien ama porque confió en las personas equivocadas. Dijo, si pudiera volver atrás, cambiaría cada dólar de ganancia potencial por la tranquilidad que da poseer activos verdaderamente seguros. No permita que esto le suceda a usted o a alguien a quien ama. Déjeme mostrarle las 4 inversiones que realmente sobreviven cuando la máquina se rompe. La primera inversión verdaderamente segura son los metales preciosos físicos, oro y plata que usted posee y controla. Eres de oro, no acciones de empresas mineras, no oro de papel, metal físico que puede tocar con sus manos. He aquí porque esto es crucial para su cartera de jubilación. A lo largo de la historia, cada vez que una moneda se ha derrumbado, el oro ha sobrevivido. Es la póliza de seguro definitiva contra la estupidez monetaria. En la década de 1970, cuando la inflación destruyó todo lo demás, el oro pasó de 35 a $850. Alguien que invirtió $10 en oro en 1970 tenía 240 en 1980. Alguien que invirtió esos mismos 10 en el S&P 500 tenía quizás 12 después de la inflación. En la década de 2000, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y los bancos centrales imprimieron billones, el oro pasó de 250 a 1,900, un rendimiento de 7 veces su valor. En 2025, el oro subió más de un 70%. La plata subió más de un 140%. El mercado ya está anticipando el estrés monetario. El REIT físicos deberían representar entre el 10% y el 15% de su patrimonio neto líquido. Almacénalo en bóvedas seguras en múltiples jurisdicciones. Uno espera no tener que usarlo nunca. Perzine, el 50% de su valor en los próximos 10 años. Ese oro duplica su valor en dólares mientras todo lo demás se colapsa. No es una inversión, es un seguro. Y los seguros siempre tienen un coste. En los buenos tiempos el oro rinde menos que las acciones. No pasa nada. Para eso sirven los seguros. Se queda ahí sin hacer nada la mayor parte del tiempo. Pero en los malos tiempos, cuando sus acciones y bonos están siendo aplastados, el oro se mantiene estable o sube. Esa ignición del 10% al 15% podría ser la diferencia entre una jubilación cómoda y tener que trabajar hasta los 75 años. ¿Cómo se compra oro y plata físicos? 3 presiones. 1, compre directamente a distribuidores de confianza como APMEX o GM Bullion, se lo envían a casa, o puede contratar almacenamiento en una bóveda. Utilice servicios de almacenamiento asignado como Bullion Vault, donde usted es propietario de lingotes específicos guardados en instalaciones seguras. Visite tiendas de numismática locales para compras más pequeñas, pero verifique primero su reputación. Comience con monedas de oro de 1 onza como las American Eagles o las Canadian Maple Leafs. Para la plata, considere
lingotes de 10, onzas o monedas de una onza. Espere pagar una prima sobre el precio al contado, normalmente del 3% al 5% para el oro y un poco más para la plata. Nunca compre numismáticas que se comercializan como objetos de colección. Usted quiere lingotes, metal puro, nada sofisticado. Una inversión verdaderamente segura para preservar la riqueza son las empresas con poder de fijación de precios. No me refiero a acciones en general ni a fondos indexados, sino a empresas individuales que tienen tres características específicas. Uno es reducir la inflación. Dos, generan un flujo de caja con el que se puede vivir. Tres, poseen activos físicos o propiedad intelectual que mantienen su valor cuando la moneda se está devaluando. En la década de 1970, cuando la inflación alcanzó el 10 a 15%, la mayoría de las acciones fueron destruidas. El S&P 500 prácticamente no se movió, pero ciertas empresas se dispararon. Energéticas, reservas de petróleo y gas. Cuando el petróleo pasó de 10 a 80 dólares por barril, sus ingresos aumentaron un 700%, sus costes subieron quizás un 50%. Expansión de beneficios masiva. Empresas de servicios públicos con rendimientos regulados. Cuando sus costes subían, los marcos regulatorios les permitían trasladar esos costes a los consumidores con un margen garantizado. El comprar Procter & Gamble y Johnson, Coca-Cola. Estas empresas suben los precios cuando sus costes aumentan. Los consumidores se quejan, pero siguen comprando porque la lealtad a la marca es fuerte y los productos son esenciales. Piensa en Procter & Gamble. Son dueños de Tide, Pampers, Gillette. Costes de fabricación suben un 20%. Ellos suben los precios un 25%. Los consumidores podrían cambiar del Tide Premium al Tide normal, pero no dejan de comprar detergente. Aspar, de fijación de precios. Johnson & Johnson es dueña de Band-Aid, Tylenol. Dispositivos médicos. Cuando la inflación golpea, los hospitales no dejan de comprar material médico, pagan el precio más alto. Estas no son apuestas para hacerse rico rápidamente. Son jugadas para preservar la riqueza. Cuando llega la inflación, estas empresas no solo sobreviven, sino que prosperan. Debería asignar entre el 30 por ciento y el 30 y 5 por el ciento de empresas con estas características. Empresas que poseen activos físicos, tienen poder de fijación de precios y generan un flujo de caja fiable. ¿Cómo encontrar estas empresas? Busque los aristócratas del dividendo. Son empresas que han aumentado sus dividendos durante 25 años consecutivos o más. Esta lista incluye unas 65 empresas. Han sobrevivido a múltiples recesiones y han mantenido su poder de fijación de precios en cada ciclo económico. Endries, en 3 sectores. Bienes de consumo básico como Procter & Gamble, Coca-Cola y Colgate-Palmolive, servicios públicos como Nexter Energy y Duke Energy, y el sector de la salud como Johnson & Johnson y Abbott Laboratories. Verifique su historial de dividendos. Una empresa que ha aumentado los dividendos cada año durante 30 años ha demostrado tener poder de fijación de precios. Compruebe su ratio de pago, payout ratio. Lo ideal es que esté por debajo del 60%, lo que significa que no se están excediendo para pagar los dividendos. Quiera posiciones iguales en 6 u 8 empresas de estos sectores. Haz diversificación dentro del grupo de poder de fijación de precios sin excederse.
La tercera inversión verdaderamente segura son los valores del Tesoro de los Estados Unidos a corto plazo. Suena aburrido, pero en realidad es la posición más importante de su cartera en este momento. Letras del Tesoro en 90 días a 2 años que rinden entre un 4% y un 5%, por equivalentes de efectivo y fondos del mercado monetario respaldados por el Tesoro. Es pólvora seca, hay su opcionalidad, su munición para la crisis. Cuando la crisis golpee y golpeará, usted querrá tener efectivo, porque entonces cuando aparecen las mejores oportunidades. En marzo de 2008, los bonos corporativos de alta calidad cotizaban a 60 céntimos por dólar. Si tenía efectivo, podía comprarlos. 12 meses después, volvían a estar a la par. Un rendimiento del 60% con un riesgo mínimo. En marzo de 2020, cuando el pánico por el COVID hizo que las acciones cayeran un 35% en 3 semanas, el efectivo fue el rey. Si pudo desplegarlo en el fondo del mercado, duplicó su dinero en 6 meses. Y el DAT, no más inteligentes, fueron las más líquidas. Mantenga entre un 20% y un 25% en bonos del Tesoro a corto plazo y efectivo. Rinde entre un 4% y un 5%, apenas mantiene el ritmo de la inflación, pero le da opcionalidad. Cuando todos los demás estén entrando en pánico y vendiendo, usted estará comprando. Ahora mismo los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo son los más altos en más de 15 años. Puede obtener entre un 4% y un 5% con total seguridad del principal y liquidez total. Néstor, cuando la crisis se acelere, Rihanna volverá a bajar los tipos a cero. Ese 5% se convertirá en un 1% o menos. Asegure estos tipos ahora, mientras todavía pueda. ¿Cómo se compran valores del Tesoro? La forma más sencilla es a través de Treasury Direct, el sitio web del gobierno. Abra una cuenta gratis. Date una escalera en la que las letras vencen cada mes, dándole acceso regular al efectivo. Alternativamente, use una cuenta de corretaje y compre ETFs del Tesoro. Liker Skov invierte en letters del Tesoro a corto plazo. El ticker bill invierte en letters de 1 a 3 meses. Se negocian como acciones, pero solo contienen valores del gobierno. Para equivalentes de efectivo, abra una cuenta del mercado monetario en Vanguard o Fidelity. Sus fondos del mercado monetario del Tesoro rinden actualmente alrededor del 5%. Su dinero es líquido. Puede retirarlo en